Buenas tardes, estudiantes. ¿Me están escuchando? Por favor, me avisan si están viendo mi pantalla. Hola. Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha y también se ve su pantalla. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy día. La tenía lista, solo que no lo había subido al Classroom. Acabo de subirla. De todas maneras, hoy día vamos a hacer un pequeño resumen de esa clase que está un poco extensa, tampoco muy extensa. Se trata de dos bacterias gram negativas, bacilos gram negativos, más que bacilos, son cocobacilos gram negativos, dos géneros muy importantes que son el género Haemophilus y el género Bordetella. El género Haemophilus reconoce varias especies que tienen un grupo cápsula y otro grupo que no tienen cápsula, o sea, tenemos grupos capsulados y no capsulados. Voy a pasar a la otra diapositiva y ahí vamos a ver mejor. Aquí está el género Haemophilus, donde tenemos formas capsuladas y no capsuladas. Dentro de las capsuladas tenemos principalmente al Haemophilus influenza. Este Haemophilus influenza puede tener A, B, C, D, E, F, 6 variedades de cápsula que se las ha clasificado utilizando las letras del alfabeto minúsculas, ¿no? Cápsula A, cápsula B, cápsula C, etcétera. Y se conoce como Haemophilus influenza A, Haemophilus influenza B, etcétera, etcétera. De esas 6 que les acabo de citar, la más importante es Haemophilus influenza con la cápsula de tipo B. Esa ha sido la cepa, digamos, más agresiva que ha producido en un tiempo atrás, antes de la implementación de la vacuna, altas tasas de mortalidad, ya sea por meningitis o neumonías. Dentro del género Haemophilus tenemos otras también que son sin cápsula, como por ejemplo Haemophilus parainfluenza, Haemophilus hemolyticus, Haemophilus parahemolyticus. Todos estos pueden producir también infecciones no tan graves como Haemophilus influenza, pero sí son responsables de traqueitis, traqueobronquitis, bronquitis, sobre todo en niños menores y en el otro extremo de la vida en las personas mayores. Aparte de esas especies que producen infecciones a nivel del tracto respiratorio, tenemos otras como Haemophilus aegyptius y Haemophilus ducreyi que pueden producir también lesiones purulentas, Aegyptius a nivel del ojo y ducreyi a nivel del tracto genital. Otras que son saprófitas forman parte de la placa dental y ahí tenemos Haemophilus saprophyllus, Paraprophyllus y Segis. Estas son menos virulentas, menos agresivas, sin embargo se aíslan en algunas circunstancias de periodontitis, por ejemplo. ¿A qué responde este género? Este género responde a la siguiente definición. Se tratan de cocobacilos o bacilos cortitos que pueden medir hasta 4 micras de longitud y son bacterias aeróbicas, catalasa positivas, oxidasa positivas y que tienen patrones de fermentación en base a los cuales se puede hacer la identificación de estas especies.
Son bacterias muy exigentes, es decir, no crecen en un medio de cultivo basal. Ellos necesitan ya sea de la nicotinamina adenin dinucleótido llamado factor 5 o NAD y de la hemina o HEM llamado también factor 10. Y de acuerdo al requerimiento de factor 5 o factor 10 se puede hacer también la identificación de estas especies, ¿no? Haemophilus influenza, que es la más grave, la más agresiva, necesita tanto de factor 5 como de factor 10, o sea, de NAD como de la hemina. Además, que es una bacteria capnofílica porque crece con cierta concentración de anhídrido carbónico. Haemophilus hemolyticus, que no tiene cápsula, es acapsulada, también requiere los dos factores, pero no es tan capnofílica y a diferencia de Haemophilus influenza, ella produce hemólisis. Haemophilus ducreyi necesita de hemina, es una bacteria que produce chancro, o sea, produce una úlcera a nivel de genitales, por eso se considera una bacteria de transmisión sexual. Ahorita creo que es la segunda que estamos viendo. La primera fue Neisseria gonorrhoeae, de transmisión sexual, y ahora vamos a describir a Haemophilus ducreyi, que es una bacteria que está dentro de este género, que parece ser un biotipo de Haemophilus influenza. Es difícil de cultivar, sin embargo, se ha podido determinar que ella podría crecer en 4 o 5 días si le aportamos bastante cantidad de hemina. Y aquí no tengo el Haemophilus aegyptius, que también requiere de factor 10 principalmente y es también capnofílica. Ese aegyptius produce conjuntivitis purulentas y una enfermedad purpúrica en los niños, sobre todo que ha presentado con mucha frecuencia en el Brasil. Bueno, aquí están, bueno, las enfermedades que produce, sobre todo Haemophilus influenza, meningitis, era lo más importante, neumonías, epiglotitis, esto lo producen casi todos los de este grupo, influenza, parainfluenza hemolíticus y parahemolíticus, producen celulitis y otitis media. También están relacionadas con las artritis sépticas. Estas bacterias, bueno, lógicamente ahorita describir cada cuadro clínico me tomaría mucho tiempo, simplemente ya podemos imaginarnos cuáles son los síntomas de una meningitis, de una neumonía. Meningitis, principalmente temperatura, rigidez de la nuca, vómitos, dolor de cabeza. Las neumonías generalmente se acompañan de tos, también de fiebre, con expectoración, esputo purulento. Las artritis pueden ser únicas o pueden ser múltiples, o sea, podemos tener, generalmente comprometen articulaciones grandes. Las otitis medias se acompañan también de fiebre, de dolor de oído severo, ¿no? Justamente por la formación de pus en el medio y compresión o propulsión, si ustedes quieren, de la membrana timpánica, que al ser extendida produce dolor. Las celulitis son muy frecuentes, sobre todo en los niños pequeños, que se acompañan también de secreciones purulentas, como hemos visto con las estafilococias. Hay que saberlas diferenciar de ellas, y la única forma tal vez de diferenciarlas es a través de los cultivos o la tinción de Gram. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas infecciones en laboratorio? Clínicamente, como les digo, a veces es muy difícil diferenciar una meningitis por Neisseria meningitis. Claro que la meningitis, la Neisseria meningitidis, tiene una característica que es la
presencia de petequias. Primero empieza con una meningococcemia, o sea, una bacteremia, que va a dar lugar a la formación de petequias, o sea, pequeños capilares que se abren y sale sangre, y entonces se forman pequeños puntos hemorrágicos que pueden coalescer, unirse y formar verdaderas colecciones sanguinolentas debajo de la piel. Hemophilus influenza no tiene esa particularidad. Su endotoxina es mucho más suave, no produce tantas alteraciones. Tal vez el principal factor de virulencia de Hemophilus influenza es la cápsula sobre todo del grupo B, ¿no? Y una proteasa de inmunoglobulina A también, que le ayuda conjuntamente con la cápsula, le va a permitir a Hemophilus influenzae ser una bacteria invasiva. En cambio, las otras, Staphylococcus aureus, que es el que le está aportando la lisis de los glóbulos rojos para que se libere el EM y la nicotinamina adenina dinucleótido. Esto es lo que se conoce con el nombre de satelitismo. Se puede hacer el cultivo utilizando otros agares, un agar nutritivo básico, ya sea Miller Hinton o otro agar nutritivo, y se hace la siembra sobre la superficie de esta agarosa y se colocan discos impregnados tanto con factor 5 como con factor 10 y otro disco que tiene tanto el factor 5 como el factor 10. Vamos a ver que Hemophilus influenza solamente va a crecer alrededor del disco que le está aportando tanto el factor 5 como el factor 10. En cambio, el Hemophilus parainfluenza, que no es capsulado, produce infecciones, pero mucho más benignas, él va a crecer alrededor solamente del factor 5 y del factor 5 y 10, que están juntos, ¿no? Porque ella solo requiere de factor 5. Además, es importante, una vez que hemos aislado estas colonias, es importante hacer algunas pruebas que nos permiten identificar a la bacteria, como ser, por ejemplo, la prueba de la catalasa. Ellos son catalasa positivas, es decir, son capaces de desdoblar el peróxido de hidrógeno. Además, tienen ellos una potente ureasa que son capaces de desdoblar la urea, formando amoníaco y anhídrido carbónico. Este amoníaco va a alcalinizar el medio, que tiene un indicador de pH, y nos va a dar un cambio de color a color rosado. Si la prueba es rápida, como dice, o si es más lenta, todo el tubo se vuelve rosado. Es una prueba positiva, ureasa positiva. En cambio, si fuera otro Hemophilus, ellos son negativos. Otra prueba que nos sirve para identificar Hemophilus influenza es la prueba de producción de indol. Esta prueba consiste en tener un caldo de triptófano y un indicador de pH. Esta bacteria produce una enzima que es capaz de desaminar al triptófano y dejarnos un anillo aromático, que es el indol. Ese indol se lo revela con un reactivo que es el de COVAX, y cuando se vuelve rosado decimos que es indol positivo. Hemophilus influenza es también indol positivo. Bueno, y finalmente se puede hacer la determinación mediante antisueros del tipo de cápsula que tenemos, A, B, C, D o F. Entonces se utilizan antisueros específicos para una de estas cápsulas y podemos identificar la especie. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se hace principalmente con ampicilina o amoxicilina, o sea, penicilinas de amplio espectro, o cefalosporinas de tercera generación. Generalmente, como en casos de neumonía principalmente o epiglotitis, porque hay insuficiencia respiratoria, se debe mantener una ventilación. En las especies que no son capsuladas, como parainfluenza, hemolíticus, parahemolíticus, ellos se pueden tratar simplemente con penicilinas de amplio espectro e incluso
se pueden utilizar macrólidos del grupo de la acitromicina, ¿no? Son tratamientos que deben llevarse a cabo durante por lo menos 10 días. Si bien hay un tratamiento y es bueno utilizar los antibióticos, debido a que Haemophilus influenza producía altas tasas de mortalidad por las meningitis, casi 30% de mortalidad meningitis por Haemophilus influenza de tipo B, y las neumonías producían también muertes con altas tasas equivalentes a un 20%, se ha implementado la vacuna a partir de la cápsula del Haemophilus influenza tipo B. Esta cápsula es un derivado del poliribitol fosfato. Ese poliribitol fosfato se ha conjuncionado con proteínas, ya sea de el toxoide tetánico, el toxoide difterico, y para mejorar su inmunogenicidad, y se ha elaborado lo que conocemos como la vacuna pentavalente. La pentavalente que inmuniza contra tétanos, contra difteria, bordetela, que ahorita vamos a hablar, hepatitis B y Haemophilus influenza tipo B. Desde que se han empezado estos esquemas de vacunación con la pentavalente, desde los 2 meses de edad, la tasa de mortalidad por meningitis y por neumonías ha disminuido muchísimo. Este es un dato que he conseguido de una revista, que en 1999 la incidencia se sitúa alrededor de 0,1 casos por 100.000 habitantes. O sea, ha disminuido drásticamente de lo que antes era muy frecuente las meningitis, sobre todo las meningitis. Hoy en día se ven menos. ¿Y quiénes se ven? Lógicamente en las personas que no han sido vacunadas, ¿no? Aquí tengo este dato, que en el 2006 se han registrado 16 casos de meningitis por Haemophilus influenza de tipo B en todo Bolivia. Desde entonces ya no se reportan más casos de meningitis o neumonías o epiglotitis, que es el otro cuadro severo que produce Haemophilus influenza tipo B. Sí tenemos cuadros de epiglotitis, de faringitis, faringotraqueitis, pero se deben principalmente a los otros serotipos, que son los no capsulados. O los capsulados de Haemophilus influenza, pero que no son del tipo B. La vacuna no los protege contra las otras cápsulas, que son polisacáridas, no son de ribitol fosfato, como lo es la cápsula de Haemophilus influenza de tipo B. Bueno, eso para Haemophilus. Vamos a ver, Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi se dice que es un serotipo, un biotipo de Haemophilus influenza, pero difiere de él porque no necesita del factor 5, solamente crece en presencia de factor 10, pero es muy difícil cultivar. No es una bacteria hemolítica, no fermentan la glucosa y es también inmóvil. Esta se considera que es una bacteria de transmisión sexual, la misma que va a ir a ubicarse sobre todo a nivel de genitales externos, produciendo después de una relación sexual, después de unos 3 a 5 días de periodo de incubación, 2 a 5 días de periodo de incubación, va a aparecer una pequeña pápula, o sea, un granito en genitales externos, ya sea a nivel de glande, prepucio en el varón, o labios mayores, menores en la mujer, o en la región perianal. Allí aparece primero un granito, una pápula. Esta pápula es muy dolorosa. Luego se abre y se forma una úlcera que se llama chancro, que a diferencia del chancro de la sífilis, este chancro es purulento, o sea,
secreción purulenta y los bordes son planos, no son levantados, y por eso se le llama chancro blando o chancro suave, a diferencia del chancro de la sífilis, que es más bien de consistencia dura y no tiene pus. En cambio, Haemophilus ducreyi sí va a atraer a este sitio polimorfonucleares que se van a expresar por la presencia de una secreción purulenta. Como les decía, desde la pápula hasta la formación de la úlcera es muy dolorosa. Generalmente se quejan y no pueden usar ni siquiera la ropa interior. Estas lesiones ulcerosas que vemos aquí en esta imagen se acompañan generalmente de linfadenopatía inguinal. No se ve espontáneamente, como es en el caso de la sífilis. En la sífilis aparece el chancro, no es doloroso y desaparece sin ningún tratamiento. A este sí tenemos que tratarlo porque, lógicamente, el dolor es lo que molesta a los pacientes que adquieren esta infección. Generalmente el diagnóstico se hace por descarte. Es decir, como es una bacteria difícil de cultivar, crece en mucho tiempo, dándoles las mejores condiciones, hay que descartar, ya sea sífilis o ya sea lesiones por el virus herpes simple tipo 2, que también produce lesiones dolorosas, pero las lesiones producidas por herpes no tienen tampoco pus. Sí son dolorosas, pero no tienen pus. Esa es la diferencia, ¿no? Si no son estas dos, pues vamos a considerar que se trata de Haemophilus ducreyi, pero se puede hacer técnicas de biología molecular, amplificación de su genoma. Lógicamente es la mejor forma de poder hacer un diagnóstico específico para esta bacteria. El tratamiento generalmente se hace con macrólidos, utilizando ya sea la acitromicina o la eritromicina también, ¿no? Y la prevención, pues para esta no hay vacuna. Como es una bacteria sin cápsula, no tiene cápsula, no hay vacuna. Entonces, la prevención es educación sexual principalmente y protección en las relaciones sexuales. La otra especie que nos interesa dentro del grupo Haemophilus es Aegyptus. Este bacilo, que se lo llamaba antes el bacilo de Cockwitz, tiene la característica de producir esto: ojo rojo con secreción purulenta, y eso se conoce con el nombre de conjuntivitis aguda purulenta. Y la fiebre purpúrica brasileña, que se caracteriza por la aparición de lesiones petequiales a nivel de miembros inferiores, miembros superiores principalmente, con altas tasas de mortalidad, la infección es grave y requiere atención inmediata, lógicamente con la administración de antibióticos. Las conjuntivitis también se las trata utilizando colidios ya sea de macrólidos o tetraciclina también, porque a veces es difícil hacer un diagnóstico diferencial de otras bacterias que también producen conjuntivitis, y se puede utilizar la tetraciclina como alternativa de tratamiento. Bueno, vamos a ver ahora Bordetella pertussis. Bordetella pertussis, que es el agente etiológico de lo que se conoce con el nombre de tosferina o coqueluche. Es también un cocobacilo, cocobacilo, ¿ya? Más cocoide que bacilar, es más cortito todavía. Es una bacteria aerobia estricta, por tanto es catalasa positiva. Posee una fina cápsula, pero lo importante en esta bacteria es que tiene una serie de elementos de proteínas en su superficie, en su membrana externa, que le confieren
particularidades de adhesión. Y esto es lo que llamamos los factores de virulencia. En realidad esta bacteria está hecha de factores de virulencia. Tenemos como factores de adhesión a la hemaglutinina filamentosa. ¿Dónde está la hemaglutinina, la percaptina? Aquí está. Estas estructuras cortitas que no son verdaderamente fimbrias, son más cortitas que las fimbrias, le dan la característica de adherirse a las células epiteliales del tracto respiratorio superior. Acompañado de la aglutinina filamentosa tenemos otra proteína de membrana externa que es la pertactina, que también le permite o le ayuda, si ustedes quieren, en la adhesión. No es una bacteria invasiva. Esto es bien importante considerar, ya que no produce bacteremias. Estoy haciendo énfasis en eso. No produce bacteremias. Ellas son de infección local, pero para infectar se adhieren, voy a decir así, como garrapatas al epitelio del aparato respiratorio superior. Con la hemaglutinina filamentosa, la pertactina, la fimbria, principalmente las fimbrias, son los elementos que le permiten adherirse a las células ciliadas del aparato respiratorio superior. A su vez, una vez que la bacteria se adhiere, empieza a liberar otra serie de proteínas que tienen funciones, diferentes funciones sobre el epitelio respiratorio. Principalmente producen la parálisis de la función de los cilios que tienen estas células, disminuyendo, si ustedes quieren, ese barrido que hacen los cilios como función de defensa cuando ingresan partículas extrañas. Y esas parálisis de las fimbrias van a conllevar a que la bacteria se adhiera más a esta superficie y empiece a secretar otras toxinas, como por ejemplo, la toxina adenilato ciclasa, que, como su nombre lo está indicando, va a producir a partir del ATP AMP cíclico, y este AMP cíclico tiene la particularidad de liberar líquidos, produciendo un edema subepitelial. Y al producir el edema, lógicamente, va a haber un déficit en la nutrición de estas células, que a través de esta toxina citotoxina traqueal, va a producir la muerte y la descamación de estas células ciliadas de ese epitelio pseudoestratificado que forma el epitelio de la mucosa respiratoria superior. Al descamarse estos, junto con la toxina dermonecrótica, va a quedar una zona expuesta a la sobreinfección por otro tipo de bacterias, y esa es la complicación más grave de la tosferina, la complicación de una infección, por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae. ¿Debido a qué? Debido a que ya no hay cilios, ya no hay células que protejan esa mucosa, y Streptococcus pneumoniae pues se puede instalar fácilmente y producir una infección que puede bajar hasta el aparato respiratorio inferior, produciendo cuadros de neumonía. Es importante considerar también su lipopolisacárido, que tiene una función endotóxica, que es la responsable de la fiebre. De todas estas, tal vez la más importante es esta toxina pertussis. Esta toxina pertussis está constituida por un sistema AB, es decir, tiene una subunidad A y tiene cuatro subunidades B. Las 4 subunidades B les sirve para adherirse
a receptores que se encuentran en las células epiteliales y permitir la endocitosis de la toxina, donde se libera en el citoplasma esta toxina, la subunidad A, que es la que tiene la actividad tóxica. ¿Y qué hace esa subunidad A? Va a regular, va a actuar a nivel de las proteínas G en las membranas de estas células, produciendo alteraciones a nivel de la liberación de quimioquinas, la estimulación de linfocitos B, produciendo como consecuencia una leucocitosis con linfocitosis. Además, no bloquea, digamos, o inhibe el reclutamiento de neutrófilos y no hay ese mecanismo indirecto de defensa, de tal manera que la bacteria se apropia de este epitelio y hace de las suyas, produciendo la destrucción. Edemas y todos estos factores acumulados hacen de que los pacientes que sufren la infección por esta bacteria tengan estímulos de tos, por eso se llama tosferina, tengan estímulos de tos que por el proceso inflamatorio, por la obstrucción de las vías aéreas, hay un sonido muy particular con dificultad en la inspiración y una tos convulsiva, una tos paroxística, una tos, como les puedo decir, que no cede ni con agüita ni respirando profundamente, es una tos que sigue acceso tras acceso, acceso tras acceso, que puede llevar a una alcalosis, porque no hay oxigenación, no entra oxígeno, pierden la conciencia las personas infectadas y incluso a veces se acompaña de vómitos. El cuadro es muy dramático, pero este cuadro, o sea, la tosferina, llamada también coqueluche o tos convulsa, se caracteriza porque tiene un periodo de incubación de 7 a 10 días, es decir, cuando una persona adquiere la bacteria, durante 10 días no presenta ningún síntoma. Después de los 10 días, vamos a entrar en una primera fase que se llama catarral, una fase que se caracteriza por síntomas que no son específicos. Sí, parecería un proceso gripal común, es decir, hay un poco de rinorrea, hay un poco de tos, no es todavía esa tos dificultosa porque todavía el epitelio está muy bien, solo la bacteria se está instalando, está produciendo la estasis de los cilios, está produciendo la estimulación de liberación de moco, y ese moco que recubre esta superficie hace de que terminaciones nerviosas finalmente empiecen a producir la tos. Si nosotros hacemos un cultivo en esta fase, que se llama fase catarral, vamos a encontrar altos niveles de las bacterias. Una vez que hemos pasado la fase catarral, de las 2 semanas vamos a entrar a otro periodo que se llama la fase paroxística, donde los accesos de tos son paroxísticos, es decir, sin ningún motivo empieza a toser, son esas toses intensas, con una inspiración profunda que hacen recuerdo al canto del gallo, dicen, por la dificultad de meter el aire. Estas toses o estos accesos de tos se pueden repetir varias veces durante el día, que a veces dejan exhaustos a los pacientes que cursan con esta patología. Pero si hacemos un estudio en esta parte, que es la más grave, digamos, de síntomas,
las bacterias han disminuido o van disminuyendo ya en cantidad. Lo que quiere decir que en la fase paroxística, toda la sintomatología se debe principalmente a esos factores de virulencia de la bacteria, ¿ya? A la toxina pertussis, a la citotoxina traqueal y a las otras, a la adenilatociclasa, todas esas toxinas que va secretando la bacteria y que son las responsables de esta fase paroxística, donde además se caracteriza por que vamos a tener un recuento de linfocitos muy alto. Aquí dice hasta 40.000 por milímetro cúbico. Normalmente tenemos 10.000 linfocitos, pero aquí podemos subir hasta 40.000. Leucocitosis, o sea, leucocitos, glóbulos blancos principalmente, que pueden llegar a los 20.000 glóbulos blancos por mililitro de sangre, ¿no? Son leucocitosis con un predominio de linfocitos. Después de las 6 semanas, es mucho tiempo, es un periodo dramático, largo, casi de un mes y medio, va disminuyendo las crisis de tos y entramos en una fase de convalecencia. Entonces ya los accesos de tos son menos frecuentes y el paciente se va recuperando, pero hay que tener cuidado porque en esta fase se pueden presentar las secuelas, digamos, de las sobreinfecciones. No voy a decir, sí, también, porque hay encefalopatías por los accesos de tos, por los golpes de tos, puede llegar a producir alguna encefalopatía, puede producir infecciones sobre añadidas, como ser infecciones por Streptococcus pneumonia, ¿no? Y tener neumonías, o sea, nuevamente el cuadro febril se levanta, pero ya no es por Bordetella, sino más bien es por el Streptococcus pneumonia. ¿Qué hacemos como tratamiento? El tratamiento también es bueno si lo iniciamos durante la fase catarral. Ya en la fase paroxística tiene muy poco efecto porque los antibióticos no actúan sobre las toxinas. Los antibióticos van a actuar a este nivel sobre las bacterias que se están multiplicando en el aparato respiratorio superior. ¿Qué vamos a dar? Macrólidos, principalmente la citromicina, la eritromicina o la claritromicina, ¿no? Se puede administrar también el cotrimoxazol, la trimetoprina con sulfamethoxazol. Esto en personas mayores, no en niños menores de 1 año. Esta infección es muy frecuente en los niños menores de 1 año. Por tanto, tal vez esto vamos a dejarlo de ladito y vamos a pensar esto para las personas que vamos perdiendo la inmunidad. Y aquí hay un tema muy importante en cuanto se refiere a relatar, en cuanto se refiere a la prevención. La prevención se realiza con vacuna. Hay una vacuna. La vacuna en principio se hacía con cultivos bacterianos inactivados con formol, es decir, se mataba la bacteria y se administraba como tal. Estas vacunas a un principio tuvieron muy buenos efectos, es decir, protegía por muchos años a las personas que recibían estas dosis, pero había un inconveniente a medida que se hacían los refuerzos. Empezaban a tener efectos adversos, principalmente relacionados con dolor en el sitio de la inyección. Y entonces se ha elaborado una vacuna acelular, es decir, sin bacterias, solamente utilizando esos factores de virulencia que participan sobre todo en la adhesión. O sea, las vacunas acelulares están constituidas por la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y la toxina pertussis principalmente.
Esos factores de adhesión se utilizan como antígenos, de tal manera que se van a formar anticuerpos, los cuales van a evitar la adhesión de la bacteria, que es el primer paso, el paso primordial para que la bacteria, una vez instalada, empiece a producir toxina. Si no le dejamos adherirse, fácilmente va a ser expulsada esta bacteria. Pero ¿cuál es el problema de estas vacunas acelulares? El problema es de que la inmunidad es corta, no dura más de 10 años, pese a que se hacen refuerzos. Ustedes saben que la vacuna, la pentavalente, se administra a partir de los 2 meses de edad, con refuerzo a los 4 meses, otros refuerzos se hace a los 6 meses, un cuarto refuerzo se hace al año y medio más o menos. Ese es el esquema de la pentavalente. Esos refuerzos protegen a los niños por unos 10 a 15 años y ahí se ha visto que van perdiendo la inmunidad y es por eso que se debería ir reforzando con esas formas acelulares en la adolescencia, durante el embarazo y en la tercera edad, ¿no? Porque se va perdiendo la inmunidad frente a esta bacteria. Es importante hacer estos refuerzos. Si cumplimos a cabalidad estas recomendaciones que nos da la OMS de las vacunaciones, tendríamos muy pocos casos de coqueluche en nuestro país. En Bolivia, mire, el año 2022 se han reportado 789 casos, de los cuales 740 se reportaron en Santa Cruz. En el 2023 ha aumentado el número de casos a 892 casos y han habido 8 fallecimientos. El 2024, esto lógicamente ha alertado al Ministerio para que se refuercen esas campañas de vacunación que han tenido su efecto en el 2024 y se han reportado menos casos, solamente 26 casos. Y en el 2025, otra vuelta hemos dejado de lado y miren, hasta febrero de este año se han reportado 64 casos confirmados, 168 sospechosos y ha habido un fallecimiento. Es por eso que hoy en día nuevamente se está volviendo a intensificar esas campañas de vacunación con esa finalidad de que de disminuir estos rebrotes, digamos, de esta patología que es bien dramática y muy dramática, sobre todo cuando estamos en esta fase paroxística. Ver toser a un niño, ver no solamente toser, ese tipo de tos que no se para con nada, continúa, hasta quedar inconsciente, pierden el conocimiento, vomita y pueden tener algunos trastornos neurológicos justamente por la hipoxia que se crea como consecuencia de la salida de aire que se elimina con la tos. Bueno, ya estamos sobre la hora, pues me voy a quedar acá. Tengo una diapositiva que es también los esquemas, es lo mismo el esquema de vacunación que deberíamos seguir o empezar desde el niño de 2 meses hasta los niños principalmente de 5 años, en quienes esta bacteria es muy frecuentemente responsable de infecciones respiratorias. Me quedo aquí. No sé si tienen alguna preguntita. Deben tener seguramente, es muy rápido, muy resumido lo que les he dado, pero ya he subido al Classroom la clase teórica donde les explico con más detalle los mecanismos de acción de las diferentes toxinas, principalmente producidas por esta bacteria. Muy bien, chicos, los dejo, me voy volando a mis clases. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego, doctora. Gracias.